Ya, dale. En el primer problema nos piden lo que es la expresión general de la posición y nos dan el gráfico de la aceleración versus el tiempo. Ok, sabemos que la aceleración es la segunda derivada de lo que es la posición. Entonces, primero tenemos que hallar lo que es el periodo. Como se puede observar en la gráfica, el periodo es igual a 4 segundos, a 0.4 segundos. Y entonces sacamos la velocidad angular mediante la fórmula T igual a 2pi sobre W sobre velocidad angular. Y con eso obtenemos la velocidad angular que nos da 5pi radianes sobre segundos. Con esto de aquí podemos hacer ya la ecuación de la aceleración, con la que nos queda la aceleración es igual a 300 seno de 5pi t más lo que es el ángulo, más el ángulo. Entonces otra cosa que nos falta para hacer la ecuación de la posición es la amplitud. La amplitud la sacamos en la fórmula de la aceleración es igual a la velocidad angular al cuadrado por la amplitud. Despejamos esto, cogemos la aceleración máxima que nos da aquí, que es 300, y sacamos la amplitud que nos da 1.22 centímetros. Entonces con eso ya podemos reemplazar en la expresión de la posición. Tenemos que x es igual a la ampliación, que vendría a ser 1.22, por lo que es la segunda derivada del seno, que vendría a ser seno mismo, la segunda integral sería. Y ponemos aquí lo que es 5pi t más el ángulo phi, que vendría a ser pi, ya que al integrar esta función queda lo que es una reflexión así. Entonces, para ponerla, entonces el ángulo phi vendría a ser lo que es pi, que es el desplazamiento que ha llevado. Y esa sería la respuesta. Ya, bueno, vamos a proceder a hacer el ejercicio 2 del trabajo autónomo. Bueno, ¿qué hizo? Un vaso de plastilina de 40 gramos de masa se mueve con una velocidad de 100 y choca quedando incrustada en un bloque de madera. Bueno, ¿qué nos piden? Nos piden la velocidad inicial del conjunto, la constante elástica del resorte, que es la que tuvo después de chocar, y el periodo de oscilación por el movimiento generado. Bueno, para calcular el literal A es simple, es lo que ya hemos visto. Primero tenemos la pelota, mucho antes. Después el instante que choca la pelota con el resorte, que se va a comprimir. Bueno, nos piden la velocidad al momento que choca en el movimiento. Bueno, vamos a aplicar lo que es cantidad de movimiento lineal. Tenemos la masa de la pelota, la velocidad de la pelota. Como es un choque inelástico, se van a quedar ambas pegadas. Y tenemos la velocidad que nos interesa. Bueno, solo reemplazamos, despejamos la velocidad, nos queda la masa de la pelota por la velocidad de la pelota sobre la suma de ambas masas. Reemplazando datos nos da que queda 3.84 metros sobre segundos. Con esto ya tenemos respondido el literal A. Bueno, ¿qué nos piden B? La constante elástica del resorte. Esta la vamos a hacer por medio de energía. ¿Por qué la energía se conserva? Bueno, tenemos energía inicial y energía final. Lo que tenemos al inicio es energía cinética, pero como se queda pegado, es una sola masa. Sumamos ambas con la velocidad que tenía anteriormente. ¿Qué tenemos al final? Tenemos la comprensión y un elástico, o sea, va a ser energía potencial elástica. Ya conocemos todos los datos. Tenemos ambas masas, la velocidad ya encontrada previamente y la distancia que es de 20 centímetros, que ya no del ejercicio, transformada sería 0.20. Reemplazamos datos, despejamos la K, reemplazando los datos nos da que la constante nos queda 385,4 newton sobre metro. Bueno, ya tenemos la constante K. ¿Qué nos pide el tercer literal? Nos piden el periodo de oscilación. Conocemos la fórmula de periodo, que es igual a 2pi raíz de la masa más B sobre la constante K.
ya conocemos todo. Conocemos la masa, que es la suma de las dos, que es de 1 kilogramo, la de la madera con el resorte y más la de la pelota plástica, que es 0.4. Bueno, así mismo reemplazamos datos, tenemos 2pi, la masa raíz de 1,04 sobre la constante que ya obtenida, y nos queda que el periodo es 0.33 segundos. Con esto queda finalizado el ejercicio número 2. Vamos a empezar a grabar la resolución del ejercicio número 3 de la guía del trabajo autónomo. Y el sistema es el siguiente. Nos dan una rampa en donde está colocado un bloque de masa M atado a un resorte de constante K. El resorte tiene una longitud natural de L sub 0, y cuando nosotros ponemos la masa, se va a estirar, X sub 0. La rampa tiene un ángulo teta. Entonces nosotros vamos a comprimir el resorte, y la compresión va a generar una distancia, una pequeña distancia, que es la variable que vamos a utilizar posteriormente. El literal A nos pide el literal A del problema 3 nos pide la ecuación del movimiento armónico simple. Ya, la ecuación va a estar dada por la segunda derivada del desplazamiento más la frecuencia angular al cuadrado por la amplitud igual a 0. Entonces nosotros empezamos de la ecuación del desplazamiento. La ecuación del desplazamiento es igual a la amplitud por el coseno de el ángulo de esa frecuencia angular. Frecuencia angular por el tiempo más pi. Entonces nosotros vamos a necesitar encontrar la amplitud, el ángulo de frecuencia y phi. Nosotros sabemos que W al cuadrado es igual a Km. Entonces, para encontrar la constante de resorte, vamos a proceder a hacer el diagrama de cuerpos libres, pero de cuerpo libre en el instante de equilibrio. Entonces, aquí podemos ver la partícula con masa M, que va a tener un peso. Nosotros hemos descompuesto el peso en sus componentes. Entonces, hacemos sumatorio de fuerzas en X, que van a ser igual a 0, y en Y igual a 0. Ponemos las respectivas fuerzas, que sería, y lo cual nos da que la componente vertical del peso va a ser igual a las fuerzas del resorte de restitución. Nosotros sabemos que las fuerzas de resorte es igual a K por X sub 0. Entonces lo único que hacemos es despejar K, y K nos va a quedar igual a W seno de θ por Y. Entonces esto nosotros vamos a reemplazar. Sabemos que el peso está a obtener nuestra gravedad, necesitamos la masa, y ya tenemos nuestro W. Entonces lo que nos falta es la amplitud. La amplitud vamos a ver que cero. Si nosotros derivamos
Ya. Bueno, vamos a proceder a resolver el ejercicio número 4 del trabajo autónomo, que nos dan un gráfico en el cual tenemos una barra en la cual está puesta sobre un pivote y a la vez en sus extremos está agarrada con dos resortes. El punto de pivote se encuentra a 1 metro del centro de masa de la barra. De datos nos dan la masa de la barra, la longitud de la barra y las constantes de cada uno de los resortes. Bueno, en el primer literal nos dicen que demostrar que es un movimiento armónico simple. Bueno, para esta parte procedemos a analizar el cuerpo o el sistema cuando existe una distorsión del equilibrio. Se le aplica una fuerza F de tal manera que esta fuerza hace que la barra se incline para abajo. Ya. Esto por consecuencia cada uno de los resortes va a provocar una fuerza de restauración. Ya. Nuestro sistema de referencia va a ser en el sentido horario. Entonces, como la fuerza de restauración del cada uno de los resortes va a estar dada del resorte 2 va a estar dada para arriba, va a ser negativo. La fuerza de resorte de este de aquí va a ser para abajo y según nuestro sistema de referencia también va a ser negativo. Al hacer la sumatoria de torques va a ser igual a la inercia por la aceleración angular. Sabemos que la inercia podemos sacarla fácilmente del centro de masa de la barra, que es L cuadrado sobre 12 por la masa. Ahora, aplicando el teorema de ejes paralelos o el teorema de Steiner, lo que hacemos es agregarle una masa por la variación de longitud que se va a aplicar, quedándonos finalmente una inercia de L cuadrados por m dividido por 9. Ese va a ser el sistema la inercia de nuestro sistema. Ahora, sabemos que la aceleración angular también la podemos expresar como la segunda derivada de teta con respecto al tiempo. Lo que hacemos aquí en esta primera línea lo que es escribir las ecuaciones o las fuerzas que hacen torque en este sistema al haber una fluctuación del equilibrio. Primero sabemos que este resorte va a ser una fuerza para abajo, por lo tanto va a ser negativa. Esta distancia que está aquí, aplicando brazo de palanca, sabemos que va a ser el coseno de teta. Sabemos que es menos L tercios, que va a ser la longitud la longitud de la barra de aquí para acá, que nos da el ejercicio. Pues el coseno de teta nos va a dar, en cambio, es la longitud que se encuentra aquí abajo, por la fuerza que se le está aplicando. Esta fuerza está dada por una constante K, que en este caso va a ser K1, por la variación. Aquí vamos a tomar, analizando en el sentido de que ambos resortes tuvieran la dimensión o fueran el punto de equilibrio fuera a partir del punto de aquí abajo, del punto de cero, y que esta distancia de aquí a acá provoca una fuerza de resorte. Entonces sabemos que en este punto va a ser primero la distancia que está aquí, de aquí a acá, que dijimos que era D1, más X1, que va a ser la fluctuación de aquí para acá. Ahora, otra fuerza que realiza torque, en cambio va a ser en sentido positivo, lo que va a ser es el peso. El centro de masa se encuentra en la mitad de la barra, entonces, y el pivote se encuentra a 1 metro del centro de masa. Entonces, como no se encuentra en su centro, en sí la fuerza gravitacional del cuerpo va a hacer que ejerza un torque, por lo tanto va a quedar en positivo, como va a estar en el sentido de referencia positivo, va a ser la masa por la gravedad por el coseno de teta. Ahora, en cambio queda la otra fuerza de restauración, que va a estar dada por menos 2L tercios, que es la distancia que hay de aquí hasta acá, por el coseno de teta por K2, que viene a ser la constante de resorte número 2, por la distancia de 1 que existía tanto en ambos lados, más la distancia de X2. ¿Ya? Esta aquí va a hacer una variación opuesta al otro resorte, quedándote finalmente la inercia por la aceleración. Aquí abajo ya despejamos los valores de X1 y de X2, quedándonos como 5 términos en nuestra ecuación, quedando primeros L tercio coseno de teta por K1 por D1 menos L tercio coseno de teta de K1 por X1. La masa por la gravedad por el coseno sigue siendo la misma, y lo mismo por el lado contrario.
finalmente acá nos queda L cuadrado de M por 9 dividido por 9 por la segunda derivada de teta con respecto al tiempo. Ahora, ¿qué es lo que se hace? En equilibrio, se analiza el sistema en equilibrio. Cuando el sistema está en equilibrio, o sea, esta suposición aquí, significa que el teta vale 0, porque esta distancia de aquí no va a haber, entonces todo se mantiene en una sola línea recta. Por lo tanto, cuando vale coseno de teta, cuando teta vale 0 va a ser igual a 1. Por lo tanto, todos los que tengan solo coseno de teta se van a mantener. En cambio, los que tienen seno de teta y teta es igual a 0, el seno va a ser igual a 0. Entonces eso se va. Por lo tanto, solo nos queda menos L tercios de K1 por D1 más el peso menos 2 L tercios de K2 por D1. Despejamos el peso en función de las otras variables. Y con esto aquí venimos y la reemplazamos en la ecuación original. Ahora, teniendo toda esa ecuación ahí, reemplazando con MG, nos queda esta ecuación de acá. Es un poco extensa, por lo tanto solo voy a explicar lo que pasó en el transcurso. Lo único que se hace es, tomando esto de aquí, se lo multiplica directamente por el coseno, quedándonos L tercios de K1 por D1 por el coseno de teta. Luego es 2 L tercios por K2 por D1 y por el coseno de teta. Ahora, vamos a notar que al analizar la ecuación, que van a haber términos equivalentes, con sentido opuesto, por lo tanto los podemos anular. Y reducimos nuestra presión, quedándonos finalmente esto. Ahora, aquí se aplica el teorema para teta o para cualquier ángulo pequeños. En sí, cuando el seno de teta, siendo teta un ángulo pequeño, eso va a equivaler a teta. En cambio, cuando el coseno de teta con un teta pequeño, eso va a equivaler a 1. Entonces, lo que hacemos aplicando esto en la ecuación de acá y simplificamos aplicando con estos términos aquí. Coseno de teta va a ser igual a 1. El seno va a ser igual a teta. El seno va a ser igual a teta y el coseno va a ser igual a 1. Ya con todo esto de aquí, lo que hacemos es disminuir la ecuación, quedándonos así. Los L cuadrados los simplificamos y los 9 también. Entonces, aquí podemos sacar un factor común de teta, quedándonos un menos teta por K1 más 4K2, que es esta parte de aquí. Y aquí tenemos la masa que pasa a multiplicar. Queremos despejar la segunda derivada de teta con respecto al tiempo y pasa la masa a dividir al otro lado. Entonces nos queda esto de aquí. Ya con esto simplemente pasamos este término aquí a sumar al otro lado y nos queda la ecuación final, que esto nos permite demostrar que es un movimiento armónico simple. Ahora, ya viene demostrado la literal A. Lo que hacemos por consecuencia es este valor de aquí, el que multiplica teta, va a ser igual a W cuadrado. Por lo tanto, W o la frecuencia angular va a estar dada por la raíz de K1 más 4K2 dividido por la masa. Ahora, con esto de aquí ya podemos sacar la frecuencia. La frecuencia está dada por la frecuencia angular dividida para 2pi. Ahora, tenemos que es un pi multiplicado por el valor que nos aloca, que es la raíz de K1 más 4K2 dividido por la masa. Como estos datos sí nos dan, nos podemos sacar la frecuencia claramente y nos da finalmente que la frecuencia va a estar dada por 0.867 Hz. Es decir, que ha terminado el ejercicio número 4 del trabajo autónomo.